el tema de nuevo que pusimos a debate y que pegó mucho la semana pasada. El doctor Sergio Aguayo, un gusto saludarlo, doctor, buenos días. Lo saludo con gusto, bienvenido a Proyecto Puente. Ayer así hemos dado seguimiento puntual también al proceso. Las campañas presidenciales han cerrado así. El que más crece es Anaya, vaya a grandes rasgos. López Obrador se mantiene y el que se estanca y no crece en el periodo de precampaña es José Antonio Meade del PRI. Los independientes no se les ve forma. Buenos días, bienvenido, doctor. ¿Qué ve usted? Buenos días, Luis Alberto. Pues, bueno, en fin, ya sintetizó el resultado de las encuestas. La última reforma, en efecto, pone a Andrés Manuel López Obrador con 33 puntos intenciones de votos. Anaya sube 6 puntos desde la última medición a 25 y Meade se cae de 17 a 14. Y en efecto los independientes no prenden. Margarita Zavala cayó de 8 a 4, el Bronco se mantiene en 2 y el Jaguar se mantiene en 0. Ahora bien, paso a hacer algunos comentarios. Por supuesto que esta encuesta ilustra, pero no esclarece lo que pasa en una elección mexicana, porque hay varios factores que quisiera mencionar que influirán en las elecciones. El primero es la compra y coacción del voto. Se estima que el 46% de las y los mexicanos son pobres y que el 80% tiene carencias económicas de algún tipo. Eso significa que solo el 20% tenemos los recursos, el espacio para poder elegir libremente. Pero esta situación de pobreza, México es un país de pobres, se explica en parte el por qué el gobierno federal, por ejemplo, incrementa notablemente el gasto público durante esta época. Doy algunas cifras que me proporcionó Alberto Cerdán, un colega que está haciendo investigación sobre el uso de recursos, la compra y coacción del voto en esta época. Revisando el gasto federal entre 1990 y 2014, encontró que en años no electorales la inversión física del presupuesto del gobierno federal ronda 1.1% y en año de elecciones se dispara 25%. El gasto público en agua y alcantarillado sube de 10 puntos en año no electoral a 140 en año electoral. Alberto también encontró un aumento notable en la circulación de efectivo en este semestre. Alrededor de entre el 10 y el 20% se dispara, hay más dinero para gastar. ¿De dónde sale? Eso no lo sabemos. Y se dispara el gasto por candidatos, eso ha sido, hay testimonios de todo tipo. Una cosa es lo que dice la ley y otra lo que gastan, entre 5, 7 y hasta 10 veces más. Este desorden en el gasto, en el gasto público, este desorden en la circulación de efectivo, explica en parte por qué hay tanto intento de compra y coacción del voto. No sabemos cuántos votos se vayan a ver afectados por este intento, lo ignoramos, en parte porque el Instituto Nacional Electoral no lo ha puesto como una prioridad. Un segundo factor es la presencia o la influencia del crimen organizado, de la violencia criminal en las elecciones. Es un hecho que los carteles de la droga intervienen de diferentes maneras en las elecciones. De acuerdo a un estudio del IFE, en el 2015, el 19% de las casillas del país estaban en zonas de alto riesgo. ¿Eso qué significa? Pues lo ignoramos. Realmente no sabemos qué vaya a pasar. Estaría en la lista de las novedades en este año electoral un factor que nadie
puede anticipar, y es el impacto de redes sociales. Todos los especialistas aceptan que impactarán para bien y para mal, pero nadie tiene claridad a ciencia cierta de qué vaya a pasar. Así pues, Luis Alberto, utilicemos las encuestas porque sirven, ayudan, por supuesto, a entender lo que va pasando, las preferencias por candidatos, pero recordemos que de aquí a la elección influirá lo que hagan o dejen de hacer los independientes, posible que repunte alguno, Margarita sobre todo, compra y coacción del voto, crimen organizado y la participación ciudadana a través de redes sociales. Dicho esto, es una elección apasionante, extraordinariamente compleja y difícil de interpretar a veces, pero sin duda alguna muy apasionante. Con el cierre que tenemos ahorita en las precampañas, entonces hay todavía, por ejemplo, momentos en que vayamos a ver, doctor Sergio Aguayo, que el PRI, por ejemplo, se pueda recuperar y que un independiente, como dice, pueda despuntar, a lo mejor Margarita, pero ve usted entonces que puedan cambiar los números, porque ciertamente estamos a algo, yo le llamaría también a esta elección de la incertidumbre, ¿no? Porque antes era más fácil pronosticar, es decir, prever escenarios, pero hoy se caen en 24 horas o con un tuit, doctor. Es decir, entonces, vaya, ¿cree usted que esto pueda cambiar entonces los Pero números, por no? supuesto, Luis Alberto, vamos, los estudios de elecciones previas muestran que es hasta abril o mayo cuando ya las tendencias se estabilizan, y en junio definitivamente ya podemos tener una claridad sobre el impacto. En estudios anteriores sobre elecciones mexicanas presidenciales muestran que alrededor del 10% del voto se ve influido por las campañas. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hay una decisión en una parte importante del electorado sobre a quién le van a dar su voto. Pero hay un porcentaje indefinido, según Mitofsky anda en el 28% de electores indecisos, otros ponen números menores, pero alrededor del 10% modificarán, solo el 10%, vamos, habrá mucho gasto en campañas, pero de hecho lo que se mueve es poco, pero eso sí va a impactar definitivamente. Para recordar, en el 2006, Felipe Calderón remontó con una serie de irregularidades, por supuesto, pero remontó y terminó ganando la elección. En la del 2012 es bien curioso observar que en enero, las encuestas de enero que ponían en 38% la votación por Peña Nieto se mantuvieron hasta el final. 2018 coincido totalmente, es el año de la incertidumbre, aun cuando todos los indicadores más objetivos muestran que la candidatura de Andrés Manuel López Obrador es ahora más sólida que la de años previos, por una razón. Para empezar, cambió la estrategia. A mí no me gusta particularmente que esté metiendo todo tipo de gente en su campaña. Parece que desdibuja el programa de gobierno, pero en todo caso cambió de estrategia, está incorporando gente, se flexibilizó, mete todo, agarra parejo, eso sí, y al mismo tiempo no ha cometido errores tan graves como los que sí cometió en el 2006 y 2012. Entonces sí se mantiene esta tendencia, y si no hay por ahí una negociación PRI entre Midi y Anaya en un sentido o en otro, que cambie las intenciones del voto, muy probablemente gane López Obrador, aunque también se puede cerrar. Vamos, insisto, ya en abril o mayo volvemos al tema, si gusta, para poder revisar cómo se encuentran las tendencias del voto en esos meses. Mayo diría, yo pediría mayo, no el Día de las Madres, porque ese día estamos pensando en otras cosas, en las propias son las de los demás,
pero sí, ya para mayo ya tendremos las tendencias muchísimo más claras. ¿Ve usted entonces que esa integración que ha hecho López Obrador le puede beneficiar más desde el punto de vista de operación política, ¿no? Que hoy sale el yerno del Bester Gordillo a decir que hay una identidad compartida, ahora resulta, ¿no? Es decir, no sabíamos que también había una afinidad ideológica, es decir, para justificar pragmatismo, ¿no? Pero, exacto, ya está recogiendo de todo Morena, como que se volvió más abierto López Obrador, no sé si le vaya a terminar eso de beneficiar, a lo mejor en operación política, en votos, maquinaria. Doctor, no sé si al público, por ejemplo. Eso es una de las grandes preguntas. Sí. Ese es el motivo, por cierto, que le desató su ira contra Jesús Silva Herzog Márquez, que señalaba precisamente este punto, ya que recoge absolutamente todo, de todo lo que caiga, Napoleón, el líder sindical, el Bester Gordillo, René Bejarano, lo que caiga, volvió al regreso al PRI, al punto de partida, perdón, de que el PRI, uno de los secretos de su permanencia en el poder fue la capacidad que tenía de meter a todo. Acordémonos de los 4 sectores: militares, sector popular, obreros, campesinos, lo que caía, todo estaba en el PRI. Ese México ya se acabó. Andrés Manuel lo está haciendo, hasta ahora no ha repercutido en las intenciones del voto. Ahí pareciera, ya que estoy alejando para dar una interpretación personal, pareciera que hay tanta ira, tanto enojo contra el Partido Revolucionario Institucional y contra el presidente Enrique Peña Nieto, por razones obvias, que se le tolera a Andrés Manuel López Obrador absolutamente todo. Los que no están satisfechos se van con Anaya, pero en todo caso por ahora ese parece ser el escenario. Puede cambiar porque sí es un año de incertidumbre, un error de López Obrador, una revelación, una reconciliación Zavala-Anaya, todo puede modificar. Estamos hablando que al final serán unos 5 o 6 puntos de diferencia cuando mucho entre el primero y el segundo lugar. Por último, ¿por qué no crecen los independientes, doctor? Yo pensé que iban a dar mayor batalla, es decir, Margarita, bueno, exactamente, pueden crecer más puntos, pero no así Ríos Peter, Bronco, pues todo el desgaste que trae de Nuevo León, creo que lo ha también, de alguna manera, lo trae ahí como un peso, como una cruz cargando. Pero ¿a qué le atribuye usted que los independientes nomás no están creciendo, nacionales? Alberto, hay una contradicción de fondo, no son independientes. Ese es el problema, vamos, no es una candidatura. Voy a recordar un antecedente histórico que casi nadie conoce, pero Jean Bertrand Aristide en Haití, era un padre salesiano. El contexto de ese momento de Haití en 1990 era el de un país que salía de la dictadura de los Duvalier, una dictadura sangrienta, corrupta, pero corrupta a niveles como los que estamos viendo en México, más o menos, en estos momentos. Sale de los barrios de Puerto Príncipe, este sacerdote salesiano que había trabajado con los pobres, por los pobres, y en unos meses levantó un entusiasmo. A mí me sorprendió, estuve de observador en esas elecciones en 1990. Sí. Su símbolo de campaña era un gallo de pelea. El emblema de su partido, de su movimiento, se llamaba Movimiento La Balaza. Antes de que él llegara salía un personaje con un animador con un gallo de pelea. Y la población enloquecía porque era la esperanza puesta en una persona que encarnaba todas las cualidades del líder mesiánico. Luego la historia no tuvo un final tan feliz, pero en fin, lo pongo de ejemplo. A ver, ¿quién piensa que Margarita Zavala, el Bronco o Ríos Peter representan algo nuevo?
es más de lo mismo, son políticos profesionales que hicieron su carrera con los usos y costumbres, las mañas que conocemos bien de la política mexicana. Son tres personajes pues que viven los usos y costumbres, los grandes desayunos, los acuerdos populares, las intrigas palaciegas entre unos cuantos. Por eso creo, no entusiasmo, y porque además es su programa que los distinga de los demás, y en ese sentido, si uno observa que también los programas de Andrés Manuel, de Anaya y están medio desdibujados, pero en fin hay cierta claridad, cierta diferenciación entre ellos. ¿Quién me puede decir cuáles son los programas de esos tres independientes? Yo al menos no los logro distinguir todavía. Tal vez cuando ya estén en la boleta, si están, puedan representar algo diferente, pero no son diferentes. Por eso, en mi opinión, no prenden. Plenamente de acuerdo, qué excelente paralelismo y contexto, doctor. No los ve la gente como ciudadanos, y es esa distorsión de ideología o identidad política, doctor, ¿no? Pudiéramos decirlo, pues, y no hay algo que digan, bueno, sí, me voy con él. No, nada. Contrario, Margarita, si estaba alta en las encuestas, era porque por el PAN, por el voto duro, por la estructura, y se desfondó, doctor. Pues sí, porque hay un gran paralelismo entre ella y José Antonio Meade. Los conozco a ambos personalmente. Gente decente, gente seria. Bueno, una vez dije que lo mejor de la presidencia de Felipe Calderón era Margarita. Y vamos, parece que el comentario no gustó a algunos y sí gustó a otros, evidente. Ambos, ella y Meade, tienen el problema un problema de origen. Ni puede divorciarse públicamente de Enrique Peña Nieto ni Margarita de Felipe Calderón, es obvio. Y uno de los puntos que están señalando esta campaña es que los tres candidatos que tenemos, olvidémonos de los independientes, coinciden en que la guerra declarada por Felipe Calderón no está, la estrategia para ganar esa guerra no está funcionando. Por tanto, pues hay una crítica implícita tanto a Felipe Calderón como a Enrique Peña Nieto. Es más cuidadoso Meade, pero el mensaje es claro. Están de acuerdo. Margarita está atrapada porque ni ella puede criticar a su esposo, lo cual se entiende, pero eso pues limita su independencia. Ni Meade puede criticar a Enrique Peña Nieto demasiado, lo cual limita su independencia. En consecuencia, pues Margarita no logra presentarse como una mujer independiente, y si vamos a votar por lo mismo, bueno, pues quedémonos al menos con quienes ya conocemos más o menos. Bueno, yo hablo de haber visto gobernar a Andrés Manuel aquí en México, de mí, habiéndolo observado. El de Amaya no bueno, en fin, es político, no ha sido un gobernante ejecutivo. Pero esos, volviendo a los independientes, ahora puede haber sorpresas que no anticipo. Por eso, y esas sorpresas o esos errores que veamos entre los 6 competidores, tal vez 7, o 5, no lo sabemos, es lo que moverá ese 10% que aproximadamente será afectado por las campañas. Uy, pues muy, pero muy interesante, ¿verdad? Escucharlo, doctor, y como siempre nos estaremos apoyando con usted. Le mando un abrazo y estamos en contacto, doctor Sergio Aguayo. Un abrazo para usted, Luis Alberto, y para todo el auditorio de Sonora, lindo estado. Igualmente, claro que sí, mi apreciado doctor Sergio Aguayo.